En el mundo de la arqueología subacuática, todo el mundo conoce el caso Odisei, pero no está de más recordar que en febrero del año 2012, esta empresa, Odisei, se vio obligada a devolver el tesoro encontrado a su legítimo propietario, que no es otro que España. Estamos hablando de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Nuestro invitado de hoy, José Luis Moreu, que ya es un viejo conocido en estas materias de arqueología subacuática y sobre todo legislación aplicada a la misma, nos va a aclarar no solo el caso Odisei, porque ya ha sido tratado aquí en una de los episodios de Arqueodima, sino que va a ahondar más en los momentos previos a la localización de Nuestra Señora de las Mercedes, porque la historia se remonta a los años 90 nada menos. José Luis, ¿dónde reside el caso Odisei y sobre todo dónde arranca las primeras maniobras de la empresa hasta localizar la que sería la fragata Nuestra Señora de las Mercedes? Sí, bueno, pues ahí hasta el momento del hallazgo de la que iba a ser la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, pues hay casi 7 u 8 años de previa búsqueda, más bien del Sussex, que bueno, conllevó unas tensiones jurídicas, etcétera, que también vale la pena un poco recorrer. Y espero que nos parezca bastante sugestiva la historia esta del Sussex y tendamos a olvidarnos un poco de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, sobre la que ya hemos dedicado tú y yo una reflexión bastante amplia, ¿verdad? Y que aunque es muy interesante, pero bueno, en última instancia pues es un poco derecho norteamericano interno, porque no se relaciona con los grandes tratados internacionales sobre pecios, que son, como bien sabemos, o bien el de la ONU de 1982, que luego en España no lo ratificamos hasta 1997, o bien el de la UNESCO, que es de 2001 y que bueno, pues se empezó a aplicar aquí en 2009, ¿no? O sea que ese es un poco el cuadro general, del cual queda excluido la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes. Con lo cual, de eso ya hablamos hace ya 6 años, porque el tiempo vuela. Sí. Pero ahora, en efecto, interesa el caso de la búsqueda del Sussex por Odisei, por la empresa esta, Busca Tesoros, o como queramos llamarla, ¿no? Sí, perdón, para poner en antecedentes a la audiencia, José Luis, la gente tiene que saber que el Sussex es un galeón británico y que fue la primera estrategia a la que se acogió la empresa Odisei cuando dijo haber encontrado un barco de bandera inglesa, el Sussex, que no era tal, sino que era el Nuestra Señora de las Mercedes. Correcto. Pero lo que nos vas a aclarar ahora es esas primeras fases de búsqueda. Exacto. Y lo enmarañado que llegó a estar esa búsqueda hasta que se demostró que era Nuestra Señora Correcto. de las Mercedes. Y ahora es cuando vas a entrar tú a desgranar toda esa sucesión de acontecimientos tan interesantes. Sí, muy correcta la puntualización, porque quizá uno va acumulando cansancio, pero en efecto tenemos ya que olvidarnos de Nuestra Señora de las Mercedes, eso ya hablamos de forma bastante prolija, sí, hace bastantes años. Capítulo 27. Porque el tiempo vuela. Y ahora vamos a hablar ya más del Sussex y de su interés como caso en el que, bueno, vamos a ver implicadas pues a España, a Reino Unido y finalmente también a Estados Unidos. Exactamente. O sea que la complejidad del caso pues es muy notable, ¿no? Entonces, con tu puntualización queda ya un poco formulado que vamos a intentar seguir la pista de este barco inglés, del que parece que se le atribuye que llevaba una carga de tesoro, de monedas de oro y plata muy importantes. Iba bien de caudales. Exacto, era un barco rico y bueno, se sabe que se hundió el 19 de febrero de 1694, finales del 17 ya, ¿no? Se ha estimado en 4.000 millones lo que podría valer. Aquí ya no solo era plata
como en el caso que hemos estudiado aparte del Odyssey, sino parece que había también bastante oro, o sea que era un tesoro muy notable, muy importante, y pues bueno, se estuvo buscando varios años, ¿no? Creando tensiones políticas entre España, Estados Unidos de Norteamérica, que un poco patrocinaba los intereses británicos, y la propia Gran Bretaña, que de momento está, por lo menos con los datos que yo tengo, que pueden no ser todos, pues estas cosas no se publican todas en las revistas científicas. Pues bueno, ahí hay un triángulo complejo que vamos a intentar un poco desgranar, ¿no? Para empezar, tenemos que remontarnos a un permiso inicial que pide la empresa Odyssey, bueno, el buque Odyssey, y la empresa que lo utiliza en 1999. Entonces, se le da un permiso, pero un poco cicatero, ¿no? Se le dice que tiene que cumplir la ley española, que es la ley 30 de 1962, que es una ley bastante deficiente porque no contempla el ámbito internacional de estos conflictos, claro, que es el delicado y el complejo, sino que partía de la idea de que todo lo que se hundiera en aguas territoriales españolas se hacía del Estado español, ¿no? Luego el Estado español a veces lo malvendía o lo vendía o tal, pero el criterio legal era muy contrario a toda la tradición romanista que ya hemos explicado en otras ocasiones, que el Estado nacionalizaba, diríamos, ex lege, nacionalizaba cualquier pecio que se encontrara, eso sí, en aguas territoriales españolas, ¿no? Entonces, claro, ese permiso inicial pues ya era un poco problemático, aunque, como digo, también tenía cierta coherencia, obligaba a cumplir la ley española, que entonces era la ley 30/1962, que es esta que nunca contemplaba que en aguas españolas pudiera haber en principio pecios, ¿no? Eso ya se ha modificado, por supuesto, ¿no? Pero de momento era esa la ley aplicable. Se identificaba al Sussex y finalmente pues se ponía como inspector un poco a la administración española, se entienden, las aguas territoriales españolas, ¿no? Y como sabemos, pues en principio son 12 millas, pero ampliables también en ciertos casos complejos en los que no cabe entrar ahora, ¿no? Bueno, entonces el permiso inicial, como digo, era un poco cicatero, pero hubo un permiso inicial en 1999, ¿no? Allí surgió un conflicto de competencias entre la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene en efecto una ley específica y le atribuye competencias para estos asuntos de los pecios, y el propio Estado, ¿no? A mí siempre me pareció que, siendo una cuestión en la que estaban implicados 3 estados, como hemos dicho ya, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica y bueno, y España, por supuesto, pues el asunto era demasiado complejo para que hubiera unas competencias andaluzas. Pues Andalucía es una comunidad autónoma y está un poco, por así decirlo, a un nivel más bajo, ¿no? Pero el caso es que el conflicto se planteó. La Comunidad Autónoma de Andalucía pues tuvo tensiones, se resistió a apartarse, ¿verdad? Claro, ahí tiene las aguas de Gibraltar, donde también hay una cierta competencia discutida internacionalmente del Reino Unido, ¿no? Y bueno, el asunto fue bastante complejo, ¿no? Después sabemos que se hace un contrato el 27 de septiembre de 2002 entre el Reino Unido y la empresa Odyssey, que es norteamericana en principio, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues allí también el contrato, hay un contrato bastante problemático, basado un poco en el Salvage Law o en el Law of Finds, o sea, en el derecho de hallazgo tradicional del derecho británico, ¿no?
lo cual pues en el fondo era razonable, porque estamos hablando de que aquí de momento Reino Unido estaba buscando un tesoro suyo, ¿no? Sí, De sí. momento no aparecía solo Odyssey, pero a partir de cierto momento ya aparece que existe ese contrato de 27 de septiembre de 2002. Luego ya está claro que un poco Odyssey está representando en el fondo al Reino Unido y buscando el Sussex, el Sussex, perdón, el Sussex, ¿no? Bien, pues la situación fue muy tensa porque, claro, todo esto se hizo, digamos, de forma oculta, ¿no? Porque parece que, como en España, pues la prensa siempre ha sido hostil a cualquier búsqueda de tesoros o pecios en general Sí, sí. en las aguas territoriales españolas, etcétera, pues la prensa española estaba como vigilante, atacando, criticando, acusando a los, entre comillas, cazatesoros, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo una tensión soterrada que duró años y que, bueno, pues dio ocasión a determinadas denuncias, hasta algún procedimiento penal, ¿no? Por ejemplo, una denuncia posterior a Odyssey por incumplir la autorización, porque claro, cuando se da una autorización, en este caso por España, claro, que eran sus aguas territoriales, pues se ponen ciertas condiciones, ¿no? Y hemos dicho que se pusieron muy restrictivas, ¿no? Porque en el fondo, hombre, si estamos pensando que España y Reino Unido pues son aliados entonces todavía en el convenio de la ONU de 1981, aunque entrara en vigor en España en 1997, ¿no? Pues se entiende que son estados amigos, ¿no? Están también en la OTAN, en fin, participan, en principio son aliados. No tendría que haber habido tanta suspicacia, ¿no? Y además veremos luego al final que se podía haber hecho todo a la luz, con luz y taquígrafos, ¿no? Pero es lo que no se hizo, ¿no? Digamos, el Reino Unido empezó allí a buscar su barco un poco a escondidas, ¿no? Con miedo a que, quizá porque esa vigilancia de la prensa y ese nacionalismo en la prensa tan crítico con todo lo extranjero y pensando que se iban a llevar lo nuestro, con la tradición además que digo de que la ley esta española de 1964 pues verdaderamente otorgaba todo lo que está en las aguas territoriales españolas a España, ¿no? Pues entonces la situación era un poco equívoca y se prestó a que hubiera bastantes tensiones, ¿no? Hasta el punto de que Odyssey pues incumplió algunos requerimientos, tuvo tensiones con la Guardia Civil del Mar, que tiene, como muy bien sabes, competencias en estos temas, ¿verdad? Llegó a haber una demanda de la Guardia Civil contra Odyssey en Algeciras, que provocó una sentencia al final absolutoria, aunque ya esto nos interesa porque la sentencia fue del juzgado número 4 de 4 de agosto de 2010 y fue de absolución, o sea, porque, bueno, verdaderamente no estaba tan claro que el Reino Unido u Odyssey estuvieran incumpliendo la ley, ¿no? El tema era un poco vidrioso porque, como digo, había una autorización, aunque un poco cicatera, etcétera, ¿no? Entonces el asunto era un poco turbio, pero se podía haber hecho a la luz del sol porque, como explicaré luego, ¿no? Porque creo que no había razón para no hacer las cosas mejor, ¿no? Y Entonces, hay una cosa interesante, José Luis. No debemos olvidar que Odyssey Marine Exploration es una empresa norteamericana que cotiza en el índice Nasdaq y, bueno, ya puestos a aportar información sobre esta empresa, la empresa empezó a cotizar en 1996 y ha perdido ya el 99% de su valor. Evidentemente, conoció tiempos mejores, sobre todo los años 2000, sí, cuando se revalorizó la acción. En el momento que empezaron a circular rumores de que había identificado un pecio, pero luego, después de perder el tesoro a manos del Estado español en el 2012, que es cuando lo devuelven, pues obviamente la firma se ha tambaleado en términos bursátiles, sí, y ahora tiene un valor creo que de 0,52. Es decir, que no deja de ser una empresa, pero también golpeada por cómo se han dado los acontecimientos. Pero claro, tiene un poco todo su lógica económica, ¿no? Sí, porque sí, por supuesto. Esos capitales buscan una ganancia fácil y directa y tal, si ven problemas legales y tal, se retraen y es lógico que busquen otras vías, ¿no? Bueno, pues Odyssey incumplió un requerimiento de la Guardia Civil, hubo una denuncia ante el juzgado en el penal
en el juzgado penal de Algeciras, de Cádiz. El capitán no se presentó, o sea que llegó a haber, digamos, para dos estados amigos, Sí. que entonces además eran los dos de la OTAN, en fin, bueno, de la OTAN, quiero decir, y de la OTAN y de la Unión Europea todavía, quería decir, ¿no? Entonces, luego sabemos que se ha salido al Reino Unido, pero entonces estaba todavía, o sea que no había motivo para una tensión tan grande, pero el caso es que la hubo, ¿no? Sí, sí. Es cierto también que la prensa de Madrid, porque aquí yo un poco he tenido que construir mi explicación. Alimentó la polémica, sí, claro. Sí, con recortes de prensa y tal, ¿no? O sea, Si yo recuerdo, ya están aquí los piratas y tal, ¿no? de hecho, eran estados amigos, ¿no? sí, en ese momento sí, pero sí recuerdo ese estado de tensión con el barco de Odisei apostado frente a la costa Sí. y pasaba el tiempo, nadie sabía por qué estaba ahí, evidentemente Sí, es porque ya había localizado un cargamento interesante hasta que se supo después lo que había localizado. Claro. Pero estamos en esos tiempos de tensión. Sí, hubo ahí una tensión que no se sabía si estaba todavía buscando al Sussex o si ya probablemente había descubierto ya el otro buque, ¿no? Y entonces ya se desinteresó. Pero claro, ya eso era mucho más cerca de la costa portuguesa y tal, y ya parece que fuera de aguas territoriales españolas, lo cual, claro, cambia mucho todo el planteamiento del derecho internacional y del nacional, ¿no? Bueno, llegó a haber hasta una sentencia del juzgado número 4 del 4 de agosto de 2010, ¿verdad? Aunque esto ya rebasa la fase esa en que ya el problema empieza a ser más el de Odisei que el del Sussex, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esa sentencia fue absolutoria, o sea que al final, pues no se le pudo condenar penalmente, porque claro, para condenar penalmente hace falta unas pruebas bastante contundentes y suficientes, ¿no? Y bueno, hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, todavía vigente, que es el artículo 561, que, bueno, pues decía que no había una falta de autorización suficiente, por tanto, pues a nivel penal, que es lo que se planteó, pues se absolvió a los buques británicos, ¿no? Aún así hubo un hostigamiento, ¿no? Es un poco sensación yo tuve de como del gato que era el Estado español, como queriendo coger al ratón, que eran estos que estaban intentando sacar durante casi 9 años el tesoro del Sussex, que era un tesoro, se suponía, muy sustancioso, ¿no? Bueno, entonces esa es un poco la historia, ¿no? Pero claro, no sé si me quieres hacer en este momento alguna pregunta más, porque... Sí, me gustaría saber realmente cuál fue, o cuáles fueron, porque no fue uno solo, por qué realmente fracasó esa búsqueda. O sea, tiene que haber varios puntos de inflexión que expliquen por qué de la búsqueda o supuesta búsqueda del Sussex se pasó a la demostración del Estado español de que ya estábamos hablando de un barco distinto con un cargamento distinto. Claro. Pues yo ahí lo que pienso es que, francamente, pues las autoridades españolas no tienen información sobre toda esta legislación de los tesoros, ¿no? Porque precisamente es un poco la conclusión a la que vamos a llegar enseguida, que después de todas esas tensiones soterradas, la prensa animando a que hubiera mano dura, a que se expulsara de allí al barco inglés, etcétera, luego ves, dice, bueno, pero si son todos aliados y además era un barco de verdad inglés, el Sussex y tal, ¿qué problema había, no? Yo creo que ahí hay un poco un problema de que los políticos en España, pero se demuestra un poco que también en el Reino Unido no se han estudiado toda esta legislación, porque en el fondo, ¿qué problema había para hacer un convenio con luz y taquígrafos? Hombre, no diciendo dónde se piensa que puede estar el barco con el tesoro, el Sussex con el tesoro, porque entonces podrías atraer a otros terceros y ya la cosa podría crear tensiones internacionales, ¿no? Pero por lo menos hacer a la vista de todos, a la luz del sol, diríamos, a la luz del día, un pacto entre Inglaterra y Reino Unido y España, ¿no? Diciendo pues que hay un barco que fue inglés, que se sabe más o menos por dónde se hundió, que se supone que fue pues quizá no muy lejos de Gibraltar, pero esas aguas pueden ser a veces muy profundas y tal, ¿no?
Y bueno, pues ¿por qué no hacerlo a la luz del día? Que es la tesis mía, ¿no? Si sabemos que ya no hay, en principio, problemas de derecho internacional, ¿no? No hay que plantearlo como una guerrilla entre dos países que además estaban en ese momento los dos en la OTAN y en el convenio de la ONU, ¿no? Pero ¿consideras, José Luis, que en esos momentos la legislación era clara y era suficiente para atajar o para poder dirimir este conflicto de intereses entre ellos? Yo creo que sí, que era suficiente si nos atenemos al convenio de la ONU de 1982, que luego entró en vigor genéricamente en 1994, y en España, porque hubo retrasos y dudas, quizá por el problema de Gibraltar y tal, entró en vigor el 14 de febrero de 1997. O sea que, claro, con mucho retraso, hablamos del 82 al 97, fíjate, son 15 años allí, hasta que España ratificó y ya entró de pleno derecho, ¿no?, en este convenio, que en realidad le interesaba mucho, ¿no? A mí me extraña que se retrasara tantos años, ¿no? Pero, como digo, el convenio de la ONU tiene casi, en fin, 180 y tantos, o 180, ya no me acuerdo ahora de memoria, suscriptores, o sea, está prácticamente el total de la humanidad, o sea, tiene una autoridad moral mucho más fuerte que el convenio de la UNESCO, que es de 2001, que aquí en España está vigente desde 2009 y que tiene menos países. En este momento ya, por cierto, en aquel momento menos, pero ahora ya creo que tiene 76 o así, o sea que sí, también se van más sumando. Sí, sí, sí. Pero claro, con 76, en principio países más pequeños, comparados con los casi 170 y tantos o 180 que creo que tiene ya el convenio de Jamaica, pues es una diferencia muy grande. Bueno, todas las grandes potencias, salvo Estados Unidos, están en el convenio de Jamaica, ¿no? y no en este otro de la UNESCO, ¿no? Por cierto, aquí tengo que hacer una rectificación, porque en la primera entrevista que me hiciste yo dije que el Reino Unido, que no estaba en el convenio de la ONU, y en realidad sí que estaba. Estaba. O sea que ahí, aunque lo dije solo en una afirmación tangencial, debo reconocer que... Bueno, es una errata subsanada en cualquier caso, no hay ningún problema. Pero me lo había apuntado para no omitirlo, ¿no? O sea que, bueno, pues ahí tenemos ese problema y, claro, como luego ya el Odyssey pues descubrió lo que descubrió, Mercedes, pues ya esto otro pasó a segundo lugar, ¿no? Pero sin embargo, jurídicamente tenía mucha importancia, ¿no? Porque también intervinieron los Estados Unidos. Entonces allí, pues bueno, al final fue una relación triangular entre estados amigos, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué hubo tanta crispación, ¿no? ¿Por qué toda la prensa se echó a criticar al Reino Unido y tal? Si se podía haber hecho, entiendo yo, a la luz habiendo unos tratados firmados y tal, a la luz con luz y taquígrafos, ¿no? Que creo yo que era la solución razonable, ¿no? ¿Pero tú crees que cumplió la legislación España? Bueno, yo lo que creo es que España debió pactar la búsqueda, esa es tu propuesta, entiendo. La búsqueda del Sussex, sí. Vamos a ver, no con luz y taquígrafos diciendo en qué zonas iban a eso, porque entonces hubieran podido acudir otros barcos con curiosidad. Era información difícil de compartir. Un poco compartida, pero sin ocultar a la opinión pública y explicarlo a los españoles y a los periodistas, que claro, esto tiene mucho morbo y tal, pues explicar que eso era legal, que había un pacto y que era perfectamente de acuerdo al derecho importante, que es el de la ONU, ¿no? Bueno, los dos son importantes, pero el de la ONU tiene más autoridad moral porque viene del año 1982 y los han suscrito, pues ahora ya no me acuerdo si me lo he apuntado por aquí, pero creo que 190 países ya, o sea, prácticamente todos, ¿no? Solo queda muy importante fuera Estados Unidos. Claro,
la potencia naval mayor del mundo. O sea que sí, ese es el fallo, ¿no? Pero claro, China también tiene mucha potencia naval y militar y de todo tipo, ¿no? Y José aquí Luis... digamos, el problema es que hay grandes y pequeños y por tanto hay mucha suspicacia, ¿no? Lo que hubo aquí con la búsqueda del Sussex es un exceso de suspicacia, yo creo que azuzada un poco también por la prensa española, ¿no? Que ya sabes que habla siempre pues en fin, de los barcos piratas, de tal... De los cazatesoros. Exacto. Entonces, bueno, hay un poco una psicosis de que son gente necesariamente poco honrada y aventureros y tal, que algo de eso ha habido, claro que no es, la sospecha no es del todo infundada, pero la tendencia es, también en el derecho anglosajón, que ha sido más liberal en esto, pues a ir un poco arrojando luz y taquígrafos sobre todo esto, ¿no? Porque si se hacen las cosas con los textos legales y los tratados internacionales delante, pues todo resulta más sencillo, ¿no? Entonces yo creo que este problema que te he contado, que acabó en ese juicio penal, aunque hubo absolución, tensiones en la prensa, acusaciones a Odyssey, ¿no? Pues bueno, Odyssey era una empresa que en ese momento era boyante, como tú muy bien me has explicado. Sí, ya no lo es, ¿no? Tenía mucho prestigio y mucha gente puso ahí sus capitales, claro, pensando que tendría ganancias. Sí. Como esto le salió mal, pues perdió y has aportado un dato muy interesante, perdió todo su capital y su ascendencia, ¿no? Sí. Pero cuidado porque, digamos, la legislación importante, que es yo creo más la de la ONU que la de la UNESCO. La UNESCO es en fin, el Convenio París de 2001 y que aquí en España se puso en vigor en 2009, pues tiene mucho más peso en el mundo porque están ahí todas las grandes potencias, está Rusia, está China, está la India, ¿verdad? Esos son miles y miles de kilómetros de costa, o sea que el convenio que verdaderamente es muy importante para el mundo es el convenio de la ONU de Jamaica, ¿no? De 1982. Y hay que decir también que Estados Unidos, pues parece que estuvo un poco, llegó a dudar un poco de si, timorato, si firmarlo, ¿no? Lo que pasa que ahí, pues es un país muy nacionalista y en el último momento se echaron atrás, ¿no? Pero bueno, hubiera sido un gran éxito de la humanidad que entrara a Estados Unidos, ¿no? Ahora están muy reacios y desde luego no están por la labor de colaborar en nada ni nada, ¿no? Y precisamente se vio aquí, ¿no? Precisamente que no actuaron con luz y taquígrafos, sino que estuvieron ahí un poco engañando al personal. Solo desde ese contrato que os he dicho público de septiembre de 2002 ya reconocieron que estaban asesorando al Reino Unido, porque las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos, como todos sabemos, son muy estrechas. Entonces Estados Unidos era un poco el hermano mayor que estaba allí un poco protegiendo, ¿no? Con lo cual la legislación española tan nacionalista no tuvo más remedio que hacer un poco cesiones y admitir que se pudiera buscar un buque con tesoro dentro de su territorio marítimo, ¿no? Dentro de esas 24 millas que marcaba la legislación española, ¿no? O sea que una tensión un poco a tres, un poco surrealista, ¿no? Pero yo creo que si hubieran ido desde el principio hablando las embajadas, diciendo, pues mira, va a buscar este barco que está contratado por Inglaterra y se admite que si encuentra el tesoro le den una parte al barco hallador, ¿no? Y a mí eso me parece razonable y siempre lo he defendido. Pues bueno, que le hubieran explicado las cosas con luz y taquígrafos, claro, sin decir por dónde iban a buscar el barco. Si no hubieran venido algunos otros, en fin, curiosos, a ver si ellos tenían más suerte que el Sussex, ¿no? El Sussex, perdón. Y perdón, José Luis, y a la luz de todos estos acontecimientos y de los hechos probados hasta la fecha, sí. ¿Tú crees que podría volver a intentarse algún tipo de búsqueda que supusiera un acuerdo entre los tres países protagonistas que son Estados Unidos, Inglaterra y España? Bueno, pues me haces exactamente la pregunta a la que iba a llegar yo como conclusión de toda esta reflexión, ¿no? Pues aprovecha ahora para exponerla. No, quiere decir que te he contado que durante años hubo allí tensiones, un juicio penal, tensiones diplomáticas entre España y Reino Unido, que se supone que entonces además estaban los dos en la OTAN, ¿verdad? Y todo era un poco absurdo, porque, oiga, señores, hablen ustedes y el Reino Unido, ¿cómo le vamos a negar que busque un
un barco suyo que además llevaba, parece que 4.000 monedas de oro, un tesoro importantísimo, ¿no? ¿Cómo le vamos a negar eso, no? Pues se lo negábamos porque teníamos esa ley de 1962 de la época de Franco, que era muy nacionalista, que había dicho que todo lo que estaba en aguas territoriales españolas se hacía español a los 3 meses, ¿no? Claro, eso era, era totalmente contrario al derecho internacional, y ahora ya, aunque todavía el derecho español sigue un poco con esa inercia, de decir, lo que está en aguas españolas se hace español, pues oiga usted, pues no, si eso va contra el convenio este que han firmado casi 200 países y todos los más poderosos, y usted no puede permitirse ese lujo, ¿no? Entonces, claro, España sí que cambió un poco desde la ley esta marítima de 2014, y se abrió un poquito, pero muy en mi opinión, muy estrechamente, ¿no? Y en el artículo 382, pues dice lo siguiente, dice, sin perjuicio de unos artículos que no nos interesan, cualquiera que sea el momento en que se produjo la pérdida y el lugar en que se encuentren los buques y embarcaciones de Estado, y esta del Sussex parece que era un buque de Estado, o sea, un buque militar, españoles, naufragados o hundidos, bueno, sus restos y los de sus equipos y carga son bienes de dominio público estatal, inalienables, imprescriptibles e inembargables, y gozan de inmunidad de jurisdicción. O sea que aquí tendríamos un argumento para defender que hasta en aguas territoriales extrañas, un barco español, siempre que sea militar, para entendernos, tendríamos derecho a reivindicarlo. Eso dice la ley española, claro. Luego están las internacionales. Pero vamos, coincide sí. con lo que dice el tratado de la ONU del 82 de Jamaica, coincide. Es más, el tratado de Jamaica habla de que cualquier pecio, que siempre que se conozca el dueño, ¿verdad?, pues se puede reclamar, no tiene que ser barco de guerra. Luego, aquí cuando habla de los barcos de guerra, en realidad está yendo contra el derecho internacional, que es el tratado de la ONU, no el de la UNESCO, ¿no? Aquí se estaba equivocando el legislador español. Y lo mismo, pues un poco en el apartado tercero, ¿no? Los restos de buques de guerra extranjeros o hundidos en espacios marítimos españoles, por ejemplo, dentro de, como sería aquí el caso, se buscaba en aguas cerca de Gibraltar y tal, ¿no? Dice, gozan de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 50, que es una inmunidad especial que está en ese artículo 50 de esta ley, pero también está en el convenio de la ONU de 1982, luego no es nada nuevo, ¿verdad? Dice, no obstante, las operaciones de exploración, de rastreo, localización y extracción de los mismos deberán ser acordes con los órganos competentes del Estado del pabellón y el Ministerio de Defensa. O sea, viene a decir el artículo, podrán ustedes buscar el tesoro si es suyo y es de su barco y nos lo demuestran, pero vigilados un poco por el Estado del pabellón, por el Estado español, ¿no? Eso es un poco lo que dice la ley española, que es correcto, y eso es más o menos coherente con el Tratado de la ONU de 1982, que aquí no pusimos en vigor, como digo, hasta 15 años después, en 1997, ¿no? Entonces, ese es el panorama, ¿no? Entonces, verdaderamente, mi opinión es, que la tengo defendida en mis artículos, que cuando aquí la ley, esta ley de 2014, ¿sí?, restringe solo a los buques de Estado la posibilidad de extraerlos, pues en realidad está yendo contra el tratado ese que han suscrito casi 180 países del mundo, ¿no?, en donde están todas las grandes potencias menos Estados Unidos, lo cual esto ahora ya no vale. O sea, ahora ya, si se planteara de nuevo, pues no podríamos decir que esto va contra la ley española, porque diríamos, bueno, la ley española, váyase usted al artículo primero, ¿verdad?, o segundo de la propia ley, que es de 2014, como sabes, y aquí nos dice una cosa muy importante, ¿verdad?, que quizá no la expliqué yo suficientemente en la entrevista que me hiciste hace unos años. Dice, fuentes de esta ley, que es la vigente todavía, ¿verdad?, fuentes e interpretación. Dice, la presente ley se aplicará en tanto no se oponga a lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes en España y a las normas de la Unión Europea. Pues claro, como está vigente en España desde el año, ya lo hemos dicho, desde el año 1997, el Tratado Jamaica,
que es ese en el que están casi 190 estados, pues entonces la propia ley española dice que prevalece ese tratado internacional, y lo dice solemnemente en el artículo 2 sobre lo que diga este artículo 382, que parece que restringe la posibilidad de que en nuestras aguas solo lo que España autorice, ¿no? Y solo cuando sean buques de guerra y amparados en esta legislación especial de la UNESCO y tal. No solo la UNESCO. Aquí la UNESCO y la ONU se han contradicho, y yo entiendo que el futuro está en la ONU, porque tiene 180 países aproximadamente, y están ahí China, la India, la URSS y el 90% de las costas del mundo, ¿no? O sea que ahí un poco, diríamos, Estados Unidos, que es un país muy nacionalista, se ha quedado un poco fuera de juego, ¿no? Y sigue manteniendo que él juzgará lo que pase en sus costas con sus propios tribunales, ¿no? Claro. Y aún ahí con una cierta tensión de cuando interviene los propios Estados Unidos de Norteamérica y cuando intervienen los Estados federados, ¿no? Hay una tensión que se vio, por ejemplo, en el caso del Odyssey. Ahí se vio la tensión porque no estuvo muy claro, y al final, pues, en fin, se resolvió el tema por una sentencia dictada solo para el Estado. Ahora no me acuerdo muy bien de cuál era, pero bueno, para un Estado de la Unión, pero no hubo ya instancia superior para poner en cuestión las competencias de todo Estados Unidos, ¿no? Ahí el Tribunal Supremo de Estados Unidos se inhibió y dijo, bueno, esto sí ya lo ha decidido el Estado que era, y lamento no acordarme ahora, yo creo que era, Jamaica es donde está el tribunal, pues en este momento no me acuerdo, pero bueno, un Estado de Norteamérica tiene su propio tribunal y su propia legislación, ¿no? En general pueden tenerla, no les prohíbe la Constitución tenerla, y suelen tenerla. Entonces, con esto un poco, por lo menos creo que ha quedado, sí, yo creo que ha quedado bien más que dibujado el aposentado, panorama, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que para cerrar la entrevista, José Luis, te haría la siguiente: si tendría utilidad hoy para un supuesto así la ley de navegación marítima de 2014. ¿Tendría utilidad? Bueno, es una pregunta muy, muy pertinente, ¿no? Porque, claro, yo me sé la ley bastante bien, porque llevo muchos años trabajando sobre esto, ¿no? No es que sea más inteligente que los demás, pero claro, ya te he leído ese artículo 2 que dice que prevalece en el fondo los tratados sobre esta ley. Entonces, claro, pero esta ley dice muchas cosas. Tiene 6 o 7 artículos sobre los pecios y tal, y entonces yo he visto que varios manuales prestigiosos pues dicen que se olvidan de esto de que está por encima el tratado sobre la ley, y dicen cosas que son claramente erróneas, porque van claramente contra el tratado de la ONU, donde hay, pues ya digo, 180 países aproximadamente, ¿no? O 170 y tantos, ¿no? Tengo la cifra apuntada en algún sitio, pero en este momento no vale la pena buscarla, ¿no? La aplastante mayoría de los estados del mundo están en el Tratado Jamaica y tienen la idea de que conecta además con el derecho romano, como yo expliqué en la otra sesión que tuve contigo, o en alguna de las dos, que conectan con la idea del derecho romano, que es que el Estado mantiene la propiedad, aunque sea durante siglos. O sea, lo que está bajo el mar no se pierde la propiedad, no se hace res nullius, sino que sigue habiendo ahí un derecho latente, ¿no? Que cuando alguien lo descubra, podrá el Estado que lo perdió, el Estado originario, podrá pedir la propiedad, ¿no? Que es lo que hizo precisamente Inglaterra con el Sussex. Lo que pasa es que no lo encontraron, pero si lo hubieran encontrado, España se hubiera tenido que doblegar, porque entonces hubiera cogido buenos abogados el Reino Unido y hubiera dicho, oiga, usted, entérense, ¿verdad?, de que en su propia ley, aunque luego se olvidan muchos de los que escriben sobre esto y tal, el artículo 2 dice que está por encima los tratados internacionales que las leyes nacionales, ¿no? Esto es un paso, por cierto, valiente, que no todos los estados lo han dado, pero en España a mí me gusta que claramente se ponga el derecho internacional por encima, porque la tendencia es esa. O sea, la gracia del
de un barco hundido, de lo que pasa en los mares, desde muy antiguo. Esto ya hay unas fuerzas profundas ahí que están empujando, pues serían bueno para la humanidad, ¿no? Que hubiera un derecho conocible para todos y aplicable a todos, ¿no? Entonces, pues, si un pecio es español y llevaba un gran tesoro, pues debe ser español, ¿no? Y si era inglés, debe ser inglés, ¿no? Y era un poco la racionalidad, fíjate, que conecta con el derecho romano, ¿eh? Entonces, es la que yo defiendo también, ¿no? Pues dicho queda, la verdad es que ha sido un lujo que nos hayas paseado por los entresijos jurídicos de Nuestra Señora de las Mercedes y obviamente del Sussex, que es el precedente en esa búsqueda que tú también nos has desgranado. Te agradezco muchísimo esta cuarta visita ya a Arquilima. Estuviste hace varias semanas en el capítulo 54, si no estoy equivocado. Nos encontramos ahora en el 55 y espero tenerte de nuevo pronto o cuando tú quieras, por supuesto, José Luis, aquí en los estudios de Arquilima. Pues bueno, muchas gracias por haberme invitado. Lamento estar un poquito afónico, bueno, eso pero bueno, creo que se me habrá podido oír y entender, ¿no? Y en fin, te estoy muy agradecido por acordarte de mí y haber aceptado mis sugerencias y creo que son estos temas muy importantes por su dificultad y porque tienen mucho futuro, o sea, porque es que no olvidemos que barcos como el Sussex, aunque no lo hayan sacado todavía los ingleses, pero pueden sacarlo algún día, ¿no? Y deberíamos colaborar con ellos si intentan sacarlo, como ellos deberían colaborar con nosotros si tenemos algún galeón con monedas de oro o simplemente con mucho valor histórico que está en aguas territoriales británicas, ¿no? ¿Por qué no? Parece lo lógico y es lo que nos enseñaron los romanos, que todo lo que enseñaron los romanos, la propiedad, la posesión, los propios conceptos sobre el mar, todo está un poco ahí ya en germen, por lo menos, ¿no? Aprendemos mucho siempre los civilistas del derecho romano. Pues lo dicho, muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias a la audiencia por seguir este nuevo programa especializado ya en arqueología subacuática y todo el embrollo jurídico que trae detrás. Y espero que nos veamos pronto en la próxima entrega de la serie Arquilima. Muchas gracias.